Bienvenidos, ¿cómo les va? Una vez más a Agro 360, el programa en el que tratamos de resumir y de contarles cuestiones muy destacadas del sector agropecuario y agroindustrial. Vamos a hablar también en este programa de economía y después de una semana en la que se ha hablado mucho sobre el tema del dólar y sobre las perspectivas económicas en la República Argentina, lo tendremos aquí a nuestro compañero Matías Tombolini, nuestro economista de cabecera, como para charlar esas cuestiones y muchas otras también vinculadas al sector agropecuario. Pero también estaremos hablando en este programa de la miel. Los apicultores argentinos somos muy buenos produciendo miel. Además, somos los primeros exportadores mundiales de miel en la Argentina. En Argentina tenemos muy buena miel, eso lo vamos a charlar con ellos. Vamos a preguntarles a ver qué se está trabajando en cuanto a la genética, qué se hace para mejorar la miel año tras año. Y también en un momento hablamos de la miel, muy importante, ¿por qué? Porque a nivel precios, a nivel internacional, estamos pasando por un buen momento. O por lo menos se lo vamos a preguntar a ellos, que son productores apicultores. Y también en este programa especial vamos a hablar del Día Mundial del Agua. Sí, el 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. Esto ocurrió la semana pasada y vamos a hablar de este tema. Tenemos la palabra de representantes de la FAO aquí en la Argentina. Vamos a hablar del agua como recurso estratégico para la producción agrícola. Indispensable. El agua en exceso también puede hacer mal, recuerden, para la producción agropecuaria. Hay muchas cuestiones para hablar respecto de este tema, pero es clave el agua también, como les decía, no solamente para la producción agropecuaria, sino también para la seguridad alimentaria. Vamos a repasar un pequeño videoclip sobre el agua que elabora la FAO y después nos centramos en el tema. Y después de ver este video le damos la bienvenida a Silvina Ferreira, que es del área de comunicación y gestión de conocimiento, representante de la FAO aquí en la Argentina. Silvina, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel, por invitarnos. Por favor. Sí, nosotros aquí en la representación de FAO Argentina le damos mucha importancia al agua, porque el agua es un recurso estratégico para la seguridad alimentaria. Silvina, el video que veíamos recién es muy interesante porque está medido cuánta cantidad de agua se necesita para producir determinados alimentos. A veces uno lo único que hace es tener en cuenta esto.
bueno, cuánta agua tomamos por día y cuánto ingresa a nuestro organismo, etcétera, y hay mucho sobre esa cuestión. Ahora, ¿cuántas veces nos preguntamos, justamente, si ese plato que tenemos, una hamburguesa, un bife o un huevo frito que tenemos en el plato, necesitó agua para llegar ahí? ¿Sí? Se necesita en el sector agropecuario, no sé si tanto más importante, evidentemente, es el agua que el combustible. Sin combustible no hay nada, pero sin agua menos. Por supuesto. Eso que acabamos de ver se llama huella hídrica, Daniel. Y la huella hídrica es la cantidad de agua que se necesitó en todo el proceso para ese alimento. Claro. Y lo importante, hay otra cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta y que no lo tomamos. Sí, es importante cuidar el agua, pero también es importante no desperdiciar alimentos. ¿Por qué es importante? Porque cada alimento que estamos desperdiciando agua también. Claro. Es ese agua que se utilizó y nosotros no aprovechamos ese alimento, entonces lo que vamos a darle como mucha fuerza, nosotros desde FAO le damos muchísima fuerza a estos dos lineamientos: la reutilización del agua, el uso responsable del agua en la agricultura, a través de riego por goteo, a través de técnicas cada vez más específicas de riego, donde estamos en un momento donde la producción crece, la producción agropecuaria crece y se necesita agua para esa producción agropecuaria, entonces la forma creativa, por eso es muy importante los nuevos paradigmas de la agricultura. Vos hablabas recién que también habías invitado a la gente de los apicultores, sí. Y bueno, por ejemplo, toda la función tan fuerte que tiene la apicultura, porque sirve para la biodiversidad. Las abejas son las que sostienen la biodiversidad. Claro. Entonces, claro. Tomar conciencia de los recursos que tenemos y tomar conciencia y dejar de ser una sociedad lineal para pasar a ser una sociedad del reciclaje. Claro. ¿Se puede reciclar el agua? Sí, claro. El agua se puede reciclar, el agua se puede reutilizar. Ajá. El agua también, hay aguas. Yo te voy a leer algunos datos que son interesantes. Sí, sí. Que están relacionados justamente con esto que es la producción agrícola. Me quedé pensando en si se puede reconvertir, reutilizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tenemos un bife, ese bife, si se consume, bárbaro. Ahora, si no se consume, si se desperdicia, lo que decía recién Silvina en cuanto a la pérdida de alimentos, en ese caso también se puede reutilizar, también se puede reconvertir esa agua, ¿no? ¿O ahí la perdimos? No. Ese agua que se utilizó para ese bife ya no se puede volver a reciclar, digamos, no se puede volver a... Exacto, lo que hay que hacer es no perder ese bife. Claro. O sea, convertirlo en carne picada o claro, cuidar las porciones. Hay muchas maneras y es muy importante, estábamos hablando de huella hídrica y de huella alimentaria. Se desperdicia el 40% de los alimentos en el mundo. ¿Se desperdicia? Sí. ¿Por qué motivos? Por distintos motivos. En todo el canal se desperdicia por... en los granos ya se desperdicia cuando van en la logística. Exacto. Por ejemplo, en la cosecha o en la post cosecha, por eso es muy importante, nosotros los argentinos somos los creadores de las bolsas silos. Las bolsas silos son fantásticas porque no desperdician nada. Claro. Por eso es importante la cooperación técnica, porque pueden ir expertos argentinos a enseñar, por ejemplo, a la India, que todavía embolsan en bolsas de arpillera y que desperdician mucho grano, cómo ahorrar. La idea eje es ahorrar para crecer. Claro. Esa es la idea eje, no solamente ahorrar para crecer, sino hacer un uso responsable de nuestros recursos. Ahora, Silvina dice recursos responsables, utilización responsable de esos recursos, pero nosotros en el día a día, en la vida cotidiana, sabemos que en la Argentina hay se pierde mucha agua, hay un despilfarro del agua. En realidad. No sé si hemos tomado conciencia de lo que significa el recurso agua y tomamos real dimensión del problema que puede llegar a generarse si es que nos comienza a faltar agua. Totalmente. De acuerdo contigo, Daniel. Mira,
tengo un dato de la Organización Mundial de la Salud que es muy interesante. Dice que en realidad nosotros en Buenos Aires superamos en el 1172% la cantidad de agua que tendríamos que usar por día por persona. Por día por persona estamos usando alrededor de 362 a 366 litros por persona. Eso es lo que usamos para todo. Para todo. Para bañarnos, para comer, el aseo para personal, para cocinar. Y en realidad con 50 litros, Daniel, por día por persona, estaría perfecto. ¿Eso somos los porteños? Digo, en el mundo, ¿la media cuál es? Bueno, ¿Dista tanto de la nuestra? No, no dista mucho. Hay zonas claro. Que tienen más escasez de agua y más conciencia. Claro, pregunto, digo, ¿es un mal argentino o es un mal mundial esto de desperdiciar el agua? Yo creo que no tomar conciencia es un tema mundial. Por claro. eso apuntamos a la concientización, apuntamos a la gestión de conocimiento y que el claro. conocimiento llegue a la gente, y especialmente a los chicos. Hay que concientizar a los chicos, a las nuevas generaciones, porque ellos son los que van a decir: papá, cerrá sí. la canilla, mamá, claro. No dejes la manguera abierta, perdón, ¿por qué utilizan? O sea, voy a hacerles como una propuesta a todos los que están acá también, que cada uno piense en acciones chiquitas, cotidianas, para ahorrar agua. Vos, Daniel, decime ahora 3 acciones que haces vos para ahorrar agua. No. ¿Qué hago para ahorrar agua? Sí. Bueno, ¿o qué soy muy cuidadoso a la hora del lavado del auto. Bueno. O sea, no dejo la manguera abierta todo el tiempo, por ejemplo. Eso que me acabas de decir, sí. ¿sabes cuánto se gasta en lavar un auto? 500 litros de agua. Si vos sos cuidadoso al lavar el auto, estás ahorrando, Daniel, 500 litros de agua. Claro, pero después hay un montón de otras cosas cotidianas, como por ejemplo cuando uno se lava los dientes, generalmente, yo lo digo, yo he dejado 1000 veces la canilla abierta, que es innecesario. Cuando uno se afeita, no sé, hay un montón de cuestiones. Cuando te afeitas, desperdicia agua. Sí, por ejemplo, cuando te afeitas, llenás la bacha. Entonces no desperdiciás agua porque utilizás el agua de la bacha. Cuando te lavas los dientes, en un vaso, aclarás el cepillo, te lavas los dientes y te enjuagás con el vasito de agua. Lo que propongo... Se puede resolver de una manera mucho más sencilla que no involucra el despilfarro del agua. Exacto. Todas esas acciones cotidianas suman. Claro. Porque todos somos protagonistas. Claro. A ver, ¿por qué decimos que el control del agua o no desperdiciar agua influye en lo que es la soberanía alimentaria? La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. Esto influye porque cada alimento tiene una huella hídrica, y esa huella hídrica se pierde en sí, lo que se llama huella alimentaria. Si vos desperdiciás alimentos, desperdiciás agua. Entonces, uno de los mandatos de la FAO, el mandato de la FAO es que el alimento esté al acceso de todas las personas, claro. Que sea un alimento de buena calidad, que sea una alimentación para poder tener una vida sana y saludable. Ese es nuestro mandato. Entonces, al cuidar el recurso agua y al aplicarlo para la producción, porque vamos a ser muchas más personas, vamos a tener que aumentar la producción, pero de una forma sostenible, para poder alimentar todas las personas que vamos a ser. ¿Será posible? Por supuesto, claro que posible? Sí. Bueno, nosotros venimos discutiendo, yo le comentaba, que venimos discutiendo el tema del agua, y muchas otras veces también hemos discutido el tema de la utilización de combustibles fósiles, por ejemplo, para la producción de alimentos. Y si algo no cambia en cuanto a la utilización de combustibles fósiles, si algo no cambia, nos vamos a quedar sin la posibilidad de generar energía para después producir esos alimentos. Bueno, ¿y qué pasa con el agua? ¿Nos podemos quedar sin agua? No creo, somos muchos para cuidarla. Ah, está muy bien, está muy bien. Somos muchos también para usarla, pero somos muchos para cuidarla. Exacto. Si hacemos nuestro trabajo correctamente. Si cada uno de el nuestro, nosotros... digo, el de la comunicación.
totalmente. Y la comunicación es eso, ¿no? Es un círculo dinámico donde cada uno de nosotros somos actores y responsables, y lo importante sería tenerlo incorporado, no como una cosa de afuera, sino como, porque si cuidamos el agua y si cuidamos los alimentos, también estamos cuidándonos a nosotros mismos. Y yo creo en esta frase que es: seamos el cambio que queremos ver en el mundo, seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Pero a veces uno piensa que por más que cierre la canilla cuando se lava los dientes, no va a cambiar nada. Yo creo... ¿Y no es así? No, claro que no. Hay muchas acciones que todos podemos hacer. Es más, los invito a que seamos creativos en esas acciones y que tengamos un efecto dominó en lo que es la difusión de esas acciones. Pero es real, Silvina, que los chicos son los que más rápido toman esa enseñanza y la aplican. Y bueno, pongamos la esperanza ahí. Ahí tenemos la esperanza. Es real. Bueno, Daniel, ha sido un gusto realmente hablar de este tema. Y en nombre de FAO Argentina, te traigo de regalo Ahorrar para Crecer, que es... Ahí está. Ahorrar para Crecer, guía para los responsables de las políticas de intensificación sostenible de la producción agrícola en pequeña escala. Bueno, lo vamos a mostrar. ¿Este libro está se puede adquirir en...? No, las publicaciones de FAO no están a la venta. Este libro es muy interesante porque son los nuevos paradigmas de la agricultura, y como verás está hecho en papel libre de cloro. Uno de los capítulos es justamente el agua. Gestión del agua. Exactamente. Bueno, muy interesante, lo voy a leer. Son las cuestiones básicamente que nos ocupan hoy en día, y que nos ocupen tiene que ver con nuestra preocupación para que no se agrave el problema del agua. En eso básicamente coincidimos, me parece, y es nuestra idea tratar de empezar a tomar conciencia y a que la gente tome conciencia de este cuidado del agua. Muchas veces uno ve a los encargados de edificios o a mucha gente que desperdicia el agua, lo desperdicia y no tiene idea de lo que puede llegar a ocurrir si nos empieza a escasear el recurso. No digo que de repente un día el planeta se vaya a secar, digo que con el recurso, cuando comienza a escasear, la cosa se empieza a complicar. Después tenemos el problema de cómo se disparan los precios en muchos alimentos. Pasa con los combustibles, digo. Yo lo comparo mucho con eso, ¿por qué? Porque es otra realidad. Si falta agua para producir alimentos, lo único que vamos a generar es que los alimentos también se encarezcan cada vez más. Por eso ahí radica nuestra preocupación. Desde la FAO hay acciones directas para lo que es el control del agua, para lo que es la comunicación sobre el tema agua. Desde la FAO hay una plataforma de agua que es para donde todos los actores, desde el punto de vista legislativo, institucional, a nivel... este año es el año de la cooperación del agua. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la cooperación y no la competencia del agua. Como el agua se utiliza para industrias, para agricultura, que no haya competencia en el recurso, sino que haya cooperación. Y también desde la FAO hay una cooperación entre todos los países para ponernos de acuerdo en todos estos temas. Es la única manera de resolverlo. Exacto. Silvina, muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel, por este espacio. Por favor. En un ratito, Claudio Sapsay se suma a la mesa. Vamos a hablar de este tema y también de la miel de los apicultores. Y rapidito, después de la pausa, 2 minutos, Matías Tombolini y la economía de cada día. Ya venimos.
ratito Claudio Sapsay, no se vayan, vamos a hablar de la miel, el negocio en la Argentina y en el mundo, datos muy interesantes. Ahora, también hablando de números, pero de otros, que no sé si son tan buenos o tan malos, se lo vamos a preguntar a él. Matías Tombolini. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Son buenos números o malos los que nos traes? Bueno, depende. Si queremos hablar de la campaña del Barcelona, usted sabe, señora, que el Barcelona está haciendo una gran campaña en España. Sí. Si queremos hablar de economía, bueno, podemos hablar de buenos números en la economía. Brasil sigue creciendo. Y si hablamos de la economía argentina, lo que tenemos para decir es que el dólar nos ha traído malas noticias esta semana, luego de que el lunes se publicara la resolución 3450, que modificó nuevamente el parámetro que hace a las percepciones que se cobran por adelantado como anticipo de impuesto a las ganancias o bienes personales, que no es ni más ni menos que el cargo que ahora es de 20% para las compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior, que se hizo además extensivo a las compras de pasajes por vía fluvial, por vía terrestre o por vía aérea al exterior y para los paquetes turísticos también. O sea que eso no estaba antes. Ahora esa es la medida número 25 de regulación del mercado único. No, pero literalmente es la medida número 25 de regulación del mercado único libre de cambios. En casa le decimos cepo. Y lo que generó es básicamente algo de ruido en el mercado, que como la demanda de dólares siempre es más o menos la misma, que es la gente que no tiene qué hacer con sus pesos, busca el plazo fijo, que está bien, 15%, el bono de IPF 19%, pero cuando tiene algo de temor, si le sobra un pesito en la Argentina, no porque sea mala gente, sino básicamente porque tiene memoria histórica, la gente lamentablemente acude al dólar porque no encuentra otra alternativa, porque no se desarrolló aún otra alternativa. Si la gente va al dólar y los dólares de oferta no aparecen, la respuesta es que el dólar sube, y así fue que tocó 8,75 para luego bajar en un día 30 centavos. ¿Por qué sube? Un día 40 centavos, otro día baja 35. O sea, eso ya lo hablamos varias veces, pero genera incertidumbre, pero genera angustia en la gente, genera desazón, la gente no sabe qué hacer. Pero eso el gobierno lo sabe. Lo sabe, y bueno, yo creo que para mí el gobierno lo sabe, los identifica a los actores, pero si no hace nada es A, porque le conviene, que yo no creo; B, porque no puede. Porque si vos sabés, digamos, ¿vos de qué cuadro sos hincha? De Independiente. De Independiente. Independiente está transcurriendo una situación futbolística entre pésima y peor. Ahora, si vos creés que Independiente está, cuando el año pasado había promoción y después zona de descenso, Independiente lamentablemente ahora está en descenso directo, pero supongamos que existe la promoción. Si vos sabés que tu equipo está en la promoción y decís, ojo que nos están bombeando, podemos descender, ¿qué hacemos? Y le echás la culpa a todos los demás. Y un tiempo más tarde estás en zona de descenso directo y le seguís echando la culpa a los demás, pero no cambias nada de tu planteo táctico, te vas a ir al descenso sin otra consecuencia que te van a gastar a los que vos gastaste, o sea, tus enemigos de Racing. Conclusión, si ante los problemas que siempre... los de River. O los de River. Si ante los problemas que siempre... Qué feo eso. Si ante los problemas que siempre tenemos aplicamos las mismas soluciones y esperamos resultados distintos, la conclusión de eso es que no vamos a tener resultados distintos y no vamos a ir al descenso. Con lo cual, hay un problema con el dólar, hay gente mala que está operando para que suba el dólar, es cierto, está bien. Ahora, ¿hay gente mala que está operando para que suba el dólar? Supongamos que hay empresarios inescrupulosos, todos complotados con Darth Vader a la cabeza, que con la guerra de las galaxias, todo lo que vos quieras, pero sigue subiendo. Entonces hagamos algo para que no suba, porque en el camino, quien firmó un boleto de compraventa y no pagó la escritura y quedó en este lapso de tiempo, hoy está desesperado. Quien tiene un local, un maxi kiosco en Boedo y tiene un contratito de 200 a 300 dólares, hoy está desesperado. Es decir, mucha gente está preocupada de verdad por ese tipo de consecuencias. Y con decir que hay un par de culpables, pero no hacer nada para resolverlo, no alcanza. Ahora, al que firmó el boleto, bueno, tiene que ver cómo la soluciona. Yo creo que tiene que ir a buscar a los hinchas Independientes y lloran todos juntos. Y sí, o ir con la barra, apretar al otro a ver si afloja con la plata. Bueno, eso... Pero no, a ver, hay gente que lo hace, pero no, en serio, el que firmó el boleto está complicado. Ahora, el que no lo firmó y está decidiendo qué hacer, peor todavía para la economía. ¿Sabes por qué peor? Porque se baja. No, ni siquiera. Nadie vende ningún departamento, porque con este lío, ¿quién va a poner? ¿Vos pondrías en venta tu departamento? ¿A cuánto?
a dólares de 8.75. No, es un chino. Y lo publicás y se te ríen también. Con lo cual, insisto, si no buscamos la manera de ordenar esto de una forma que sea creíble para todos, por más que la voluntad del Poder Ejecutivo, que yo la considero sumamente loable, sea que todos pensemos en pesos, eso no se logra con un conjunto de buenas intenciones o de manifestaciones grandilocuentes. La realidad es que para que todos cambiemos la forma de pensar, el peso tiene que tener algún valor estable a lo largo del tiempo. Y si pierde 25% al año y tu boleta de luz viene más cara, bueno, la boleta justa de luz y de gas no, porque está subsidiada, sí. Que también es parte de los costos que tiene el modelo, y yo creo que está bien, digo, pero si vos el supermercado te aumenta el colegio de los chicos, te aumenta la prepaga, te aumenta el transporte, te aumenta todo, y te dicen que la inflación es de 11% y que el dólar no tiene nada que ver, hay como que algo no cierra entre lo que te cuentan tanto el gobierno, ni hablar la oposición, que te cuesta una catástrofe que no existe, que te la vienen pronosticando y todavía no sucedió y no creo que suceda, pero ninguna de las dos versiones que nos cuentan tiene que ver con lo que nos pasa cotidianamente, que es, ni nos estamos muriendo de hambre, ni te rajaron del laburo porque no aumentó el desempleo, pero tampoco es que es tan fácil llegar a fin de mes. ¿Todo esto es una devaluación encubierta? Yo creo que no están dadas las condiciones para que haya una maxi devaluación. Pero, a ver, yo, señora, me equivoqué. Porque cuando el dólar costaba 6.40, le decía yo en el programa, es muy caro. Cuando costó 7.92 dije, pero qué locura. Esta semana tocó 8.75. Y la verdad que de economistas que creen que siempre tienen la razón y nunca reconocen los errores, está lleno. Y así nos va. Con lo cual, yo que creí que el dólar a 7.92 con una brecha de 50% era suficiente para que el gobierno hiciera algo, evidentemente no evalúe bien qué podía hacer el gobierno. O tal vez el gobierno no puede hacer tanto, como parece. Claro, es que alimentamos a aquellos que traen el ejemplo de Venezuela y dicen que el cambio en Venezuela es 1.6, sí, el oficial, sí, 1.23, sí, el no oficial. Lo que pasa es que ahí está la otra cuestión. Y los alimentamos. Pero, a ver, de vuelta, no pasa porque lo alimentemos. La verdad, llamala a tu mamá y preguntale en qué ahorra tu mamá cuando la plata vale 25% menos al año y después contame. A ver, la gente no necesita mirar la tapa, o sea, se asusta con la tapa de los diarios. Esto es plenamente así. Pero así como se asusta con la tapa de los diarios que fomentan el miedo, también es cierto que si no tiene que hacer con los pesos, ¿a dónde va a ir? No hay otra alternativa. Bueno sería que aparezca un bono de YPF que te pague 25 o 27% al año y que la gente diga, antes de apostar al dólar o antes de refugiarme acá, apuesto a esto que de alguna manera me protege. Hoy por hoy las alternativas son muy pocas. Gracias, Matías. Como siempre. Matías Tombolini, la economía, el negocio, los dólares y todo lo que está relacionado con lo que vivimos día a día. En el próximo bloque, Claudio Sapsay y los apicultores. Ya venimos. Agua turbia, agua clara. Lo prometido, tema central del programa de hoy, la apicultura, el negocio de la miel en la República Argentina. Saludamos primero a Claudio Sapsay, como cada programa. Claudio, ¿cómo estás? Bien, vamos a hablar de los mercados, del negocio en la Argentina, el negocio internacional de la miel. Un tip de la miel, somos buenos. Somos muy buenos, tenemos mucho prestigio, sobre todo porque a partir del comienzo de la década pasada, por problemas serios que tuvimos, hubo una serie de medidas desde el punto de vista sanitario, de registro de los productores, de aprobación de las salas de extracción para exportación, que han mejorado más todavía los temas nuestros, y tenemos mieles claras, que son las más buscadas y apetecidas por el mercado consumidor. Pero sí tenemos problemas, hay muchos productores, hay un oligopsonio de comercialización y los productores muchas veces se ven afectados por este tipo de maniobras comerciales. De maniobras comerciales. Vamos a hablar de la realidad, de lo que le está pasando hoy por hoy al productor apícola argentino y los saludamos a ellos. Son Enrique Soto, que es apicultor de la Asociación de Apicultores de Pilar, y justamente también Carlos Lovisolo, que es el titular de la asociación. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué la miel argentina es buena? Bueno, justamente como decía el señor Sapsay, es porque son mieles claras y todos los procesos de extracción de la miel, como decía él bien, hoy se han modernizado con las salas de extracción y bueno, sacamos un producto de primera calidad, ¿no? ¿Influye la técnica, la ciencia, la tecnología o la naturaleza?
No, la naturaleza, y voy la parte de la técnica también, porque si hay que usar todo acero inoxidable, o sea, se ha pasado a otro nivel que lo que no se hacía antes, ¿no? Que se hacía un poco casera, un poco con los elementos que el apicultor contaba. Hoy hay que utilizar todo lo que es la parte de la tecnología que exige la exportación. Claro. Y exigen los alimentos, ¿no? Claro. O sea, todo lo que es acero inoxidable. Y en parte del campo, bueno, por supuesto, las distintas flores dan distintos tipos de mieles. Claro. Justamente por eso es que hay distintos tipos de mieles. ¿Cuántas mieles hay? ¿Se puede establecer? Porque... No, las mieles dependen de la floración, de dónde está colocado el colmenar. ¿Y cuál es la más rica? ¿O la mejor? No. ¿O cómo se mide la mejor miel? No es por el sabor, ¿es por el color? No hay mejor ni peor, hay distintas calidades de mieles, pero tampoco por calidad de alimentos, sino por lo que le gusta el color. O sea, normalmente se usan las de colores claros, más que nada porque en Europa la cortan con las mieles oscuras que tienen ellos, entonces las pagan más acá a las mieles claras que a las mieles oscuras. Pero las mieles oscuras, como son de monte normalmente, son de raíces profundas y tienen más minerales, son un poco más nutritivas y más convenientes de consumo que las claras. Pero son de sabores muy fuertes. Bueno, ahí vamos. ¿Hace bien la miel? Sí, por supuesto. ¿Mejor que el azúcar? No es que sea mejor, son diferentes. El azúcar es azúcar solamente. La miel tiene propiedades alimenticias, medicinales y dulces. Son totalmente diferentes. ¿Y por qué no consumimos más miel y menos azúcar? Esa es una gran pregunta de hace siglos en nuestro país y en América. ¿Está relacionada con qué? ¿Con la falta de comunicación del sector apícola? Y quizá también, sí, un poco por la falta de instrucción, de comunicación de las ventajas de consumo de miel, pero no para eliminar el azúcar, sino para ver que hay otras posibilidades de endulzar, que son más sanas. Claro. Nada más. Claro. Pero, más cara también, porque la miel para endulzar es más cara que el azúcar. Claro, ¿no? pero eso después se ven beneficios en la salud. Sí. O sea, a veces... claro, hay una relación costo-beneficio clara. Exacto, el costo-beneficio que el azúcar por ahí no nos beneficia con las propiedades que tiene la miel. Claro. ¿no? Porque son medicinales, alimenticias, no es solamente dulce. Además los azúcares de la miel son azúcares invertidos, no tiene nada que ver con el azúcar de caña. Claro. Son azúcares que ya están predigeridos por la abeja. Por lo tanto, cuando llega al estómago nuestro es totalmente el proceso distinto al del azúcar. Claro. No tiene sacarosa, o sea, es muy baja el porcentaje de sacarosa. Y azúcares invertidos que son totalmente asimilables por el organismo. Claro. No necesitan prácticamente digestión. Tiene muchas ventajas en cuanto a la salud. Para el productor apícola, ¿es negocio hoy por hoy producir miel, Enrique? Siempre es negocio, en tanto y en cuanto uno le encuentre la posición económica y el grado de inversión que quiera hacer. Nosotros tenemos una postura, digamos, que como productores de la zona periurbana, digamos, nosotros estamos entre la ciudad y el campo. Claro. Para nosotros las estructuras son diferentes a las estructuras de los grandes productores que están dentro de la provincia. Manejamos nuestros costos en función de ese crecimiento que queremos hacer. Para nosotros el costo es muy importante por el movimiento, el grado de inversión que hay que hacer. Y hemos elaborado una escala que sabemos que hasta tanto no nos movamos de cierto radio, digamos, los costos a nosotros no son, llamémosle, beneficiosos. ¿Qué pasa cuando ustedes ven que hay gente que comercializa miel en la ruta? Y bueno, un poco nos da, no bronca, ¿no? Pero primero no sabemos si es miel o no, ¿no? Que eso es un detalle importante a tener en cuenta para el consumidor. Tiene el color, tiene la consistencia. Claro, sí, pero si usted lo ve en una botella de vino clara de 3/4, sospeche que no es miel. Eso seguramente no es miel. Entonces, bueno, hay gente que no conoce. Eso es digamos, lo que hablaba Carlos recién. Claro. Es algo que tenemos que mejorar nosotros los productores y hacer docencia para el consumidor. Claro. El consumidor tiene que saber qué es lo que nosotros le estamos vendiendo, tiene que ser claro el concepto nuestro de lo que es el alimento, tiene que ver mucho con la salud. Claro. Eso por ahí no lo estamos transmitiendo, no sabemos cómo transmitirlo. Es un error que tiene el productor. Sí, incluso, perdón, hasta le digo, muchas veces yo, desde la ignorancia, cuando no me había puesto a ver cuáles mieles había, etcétera,
sospechaba hasta que las mieles que eran más claras eran de mala calidad en comparación con las otras. Fíjense. No hay mala calidad. Fíjense no. que es totalmente Exacto, errado sí. la apreciación porque recién nos decía Carlos, la miel más clara es la que más solicitan en Europa. Sí, sí. Ahora vamos a hablar con Claudio Sapsay el tema de los mercados, pero fíjense, digo, esa falta de comunicación o mala comunicación, porque uno empieza a tomar preceptos y cuestiones propias o de lo que escuchó y terminan haciendo que, en definitiva, no compre miel. Claro, se forja una idea que va en contra del producto en sí. En contra del... Claro. Hay otro de los problemas serios que tenemos en este caso, como vos decías, de la miel en botella. Bueno, primero, si estamos hablando de un proceso que se pone a ser inoxidable para cosechar, después ponerla en una botella, que no sabemos de qué tenía, cómo la lavaron, es un poco riesgoso, por un lado. Por otro lado, está el tema de que, como la miel es el único alimento que cambia de estado solo, va de un estado líquido a un estado de cristalización sólido solo, confunde, claro, al no haber una información clara, confunde al cliente o al consumidor, porque como se cosecha líquida, después se pone sólida, venden algo líquido todo el año sin que sea miel. Entonces están consumiendo algo que no es miel y que se lo venden como miel. Claro. El tema es aconsejar que siempre compren sólido, ahí está. O sea, lo que sea cristalizado. Consejo para el ama de casa o para la gente que nos ve. Miel se compra en estado sólido, no líquido. Sí, hay empresas que trabajan con miel, pero se tiene que cristalizar. Ajá. El problema es que como se cosecha líquida, se envasa líquida. Claro. Y después se cristaliza sola. Ajá. Pero hay una época que es miel líquida. Claro. No se puede. Pero cuando uno va a comprar, ¿qué compra? Y si hay marcas confiables, la marca que sea confiable de miel, si está líquida. Debiera comprar. Y si no, sólida. ¿Cuál es el precio que se paga en el mercado de miel? ¿Cuánto se les paga a ustedes? Digamos, en tambor. Sí. Digamos. Y a nosotros hoy hay diferentes precios, como se decía, si es clara o es oscura. Claro. Si es clara tiene un precio y si es oscura tiene otro. En lo claro oscuro hay diferentes precios porque va cambiando la tonalidad, llamémosle, de la miel, el color de la miel. Te pueden pagar 14 pesos como te pueden pagar 10 o 9. Respecto de la calidad. No, después del color. Y el que la compra no ve cuando ustedes venden el tambor. Y la calidad, también el comprador de miel lo ve. Es un parámetro. Sí, es un parámetro de comercialización. ¿Y el tambor cuánto tiene? 300 kilos. 300 kilos. ¿Y al consumidor a cuánto llega? Y según. No te olvides que estamos hablando de cadena de valor. La cadena de valor, dentro de lo que es el mercado... Me da miedo calcular. Claro, la cadena de valor, hay mucha gente que interviene en la cadena de valor. Sí. Vos viste que el productor le paga eso y llega al comercio, llega a casi 30 pesos o 60 en góndola del supermercado. Tremendo, se endulzan tanto que dejan la miel salada. Claro, porque hay una cadena que por ahí está distorsionada con los precios. Y eso va en contra de los propios productores, a favor de los exportadores de miel. Sí. Es como que aleja el precio, aleja al consumidor. Porque ir a invertir 50 o 60 pesos en un kilo de miel es digamos... Es plata. Claro, vos lo pensás, lo estás pensando. Obvio, obvio. Enrique, Carlos, ustedes producen, vamos a poner en pantalla sus datos. ¿Dónde están? Nosotros localmente, en la provincia de Buenos Aires, la localidad de Pilar. En Pilar, perfecto. Cerquita. La dirección, como para que quienes quieran contactarse con ustedes. Tenemos una página web de la cooperativa, sí. www.laagroapícola.com.ar. ¿Y venden también? Sí, nosotros vendemos. ¿Cuál es la dirección para ir? Tenemos en la calle Río Segundo, 1285 de Pilar. Perfecto. Ahí se pueden conectar, nosotros tratamos con los clientes. Y lo que estamos trabajando mucho es en el valor agregado. Queremos darle más valor a la miel. Claro. Tenemos nuestra propia línea de envasado. Claro. Tratar de marca. Que las partes de la cadena las hagan ustedes mismos. Claro, porque... Hay cooperativas. Nosotros somos una cooperativa. Claro. Saltamos de una asociación a una cooperativa. Claro. Y la idea es generar la cadena de valor que en la cadena apícola, en el sector apícola no existe. Digamos, no tenemos. Nosotros lo único que saltamos fue del tambor al frasquito.
Digamos, es un salto, claro. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Bueno, nosotros vamos por otras cosas. Quédense, vamos por las otras. Quédense, Carlos y Enrique, porque vamos a hablar con Claudio Sapsay sobre el tema de los mercados. Recién nos dieron algunos datos. De lo que pasa, hay realidades también, por lo menos es negocio, por ahora, hacer miel en la Argentina. Sí, digamos, hay varios temas. Vos sabés que cuando uno analiza una realidad sectorial, hay problemas a veces más graves, más candentes, pero eso no evita que también haya una confluencia de una cantidad diversa de problemas que agravan la situación. Yo diría, la mayoría de los colmenares que hay en la Argentina, que son alrededor de 5 millones, son de productores de menores, de pequeños a medianos, claro. Es decir, menos de 500 colmenas. Por lo tanto, es una actividad en general complementaria de otra. Por lo tanto, se pone el esfuerzo y la inversión en relación a la importancia que tiene la economía de cada uno. Por otro lado, esta distorsión de precios se debe en dos puntos fundamentales. Uno, como decíamos, un oleopsonio de exportación, donde el productor individual no participa en absoluto, inclusive muy pocas cooperativas, de la exportación directa. Claro. Pero por otro lado, lo que ellos mismos comentaban, es el problema de las mieles adulteradas. Entonces, esto es una competencia desleal contra el productor apícola y por otro lado, también desvirtúa la calidad del producto ante el consumidor. Por lo tanto, distorsiona el mercado. El mundo en general, el promedio de consumo no está muy alejado de la Argentina. En la Argentina se consume entre 180 a 200 gramos de miel por año por persona. Muy poquito. Muy poquito. En el mundo el promedio son 220 gramos. Eso sí, hay muchos países que rondan el kilo y el kilo y medio. Por ejemplo, la Unión Europea, Grecia, está casi en 1,7 kg. Alemania 1,2 kg. Reino Unido supera el kilo. Japón está cercado del kilo. ¿Cuánto les cambiaría el negocio a los apicultores? Pero que en Argentina se consuma medio kilo, medio kilo, no digo pero 1,5 kg, digo medio kilo. Yo te diría, Daniel, que es importante pensar esto. Sobre todo, la modificación de hábitos alimentarios exige una inversión publicitaria en campañas muy costosa y de mucho tiempo. Por lo tanto, lo que habría que ver es cómo se puede incorporar a mayor cantidad de productores asociados en el comercio de exportación directo y no quedar con las 4 o 5 firmas que prácticamente capturan la gran renta de exportación. Porque es una actividad que implica alrededor de 33.000 apicultores, 60.000 personas en forma permanente y que llega hasta 90.000 en épocas de cosecha. Es decir, es una actividad importante para la economía de los pequeños productores. De hecho, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales trabajan y han trabajado bastante en todo lo que es la asistencia a los productores. Por ejemplo, tratando de dar normas de calidad, difundir estas, capacitar en buenas prácticas apícolas, es decir, poder tener diferenciaciones en base a certificaciones que con la trazabilidad de mayor consistencia, porque el mercado mundial apícola es un mercado muy dinámico, que está creciendo fuertemente y Argentina está creciendo en los mercados más dinámicos, como Estados Unidos y como Japón, superando el fuerte crecimiento de importación que han tenido estos mercados en estos últimos años y superando, para darte una idea, en Estados Unidos ha crecido en estos últimos 4 años un 180% el mercado de importación. Pero Argentina superó el 200% con ese destino, algo semejante a Japón. Es decir, que estamos trabajando bien externamente, claro, pero no llega al productor. Lamentablemente, cuando uno hace los cálculos de consumo, es difícil obtener información cuál es el consumo directo de la miel, donde ahí las características son más apreciadas, del consumo industrial, para preparación de platos, bebidas, pero hay países, por ejemplo Tailandia, que tiene un altísimo consumo de miel en la industria. Yo recuerdo años atrás, estando en Tailandia, que vino representantes de Nestlé, una de las grandes empresas alimentarias del mundo, viendo a ver mieles monoflorales argentinas para endulzar toda una línea de leche fluida que tenían. Claro. El consumo era enorme. Por lo tanto, el consumo en fresco era bajo en Tailandia, enorme el consumo industrial. Y
Otro elemento que quisiera agregar en esto es la diferenciación en mieles. Sin duda la coloración, y hay espectrómetros donde fijan los diferentes niveles de coloración, pero también están las mieles monoflorales. Mieles monoflorales que, de acuerdo al tipo de flor, exigen un porcentaje de participación en la miel total para decir esta miel es monoflora y tiene precios diferenciales, lo mismo que las mieles orgánicas. Son pequeños nichos, ninguna duda, pero de un precio que a principios de la década del 2000 estaba en $1.300 la tonelada y que actualmente está en $3.100 la tonelada, hay un crecimiento y estas mieles especiales, si bien de nichos pequeños, tienen un crecimiento de precios mayor que el convencional. Y vos sabés, para último, para caracterizar un poquito esta producción, que además siempre conmueve por este trabajo de las abejas, la miel es una parte fundamental de la producción, pero cuando justamente el señor comentaba de la diversificación de productos, hay una serie de otros productos que también generan las abejas, como la seda, los propóleos, el veneno, la pitoxina, que también completan el negocio si el apicultor se dedica a generar nuevos y diferenciados productos. Así que enhorabuena que toda una cooperativa está trabajando justamente en la generación de nuevos productos y en la diferenciación de esos temas. Gracias, Claudio. Gracias también a los productores, se nos hace agua la boca cuando escuchamos esos mercados, ¿no? Esas oportunidades de mercado. Que deberíamos llegar todos. A las que deberíamos llegar todos. En función de eso trabajamos y comunicamos. Nos vamos, nos despedimos. Hasta la semana que viene. La semana entrante o en los próximos días vamos a volver a hablar del tema del arroz. Nos dejó cuestiones muy interesantes el programa pasado en el que tocamos ese tema tan regional para la zona de Entre Ríos, Corrientes. Bueno, vamos a volver a hablar en los próximos días del arroz en la Argentina, que es otra de las grandes economías regionales que tiene nuestro país. Hasta la semana que viene. Chau.